En general, podemos identificar tres fuerzas primarias impulsadoras del proceso de globalización: la reducción de costos de transporte, la caída de las barreras de comercio y la reducción de costos de comunicación. Adicionalmente, a medida que los ingresos per cápita convergen, como en el caso de las naciones de la OECD, Europa, Norteamérica y Japón, surgen patrones de compra más similares, haciendo que los bienes producidos en el extranjero sean más atractivos que antes. El aumento en la migración y los viajes internacionales seguramente expanderán aún más estas similitudes en nuestros patrones de consumo. Por ejemplo, al conocer cada vez más el arte culinario internacional, los norteamericanos ahora agregan un promedio de 3.1 libras de especies a su comida anualmente, lo que representa casi una libra más por persona que hace una década. La globalización genera ahora procesos de reestructuración organizacional enfocados a aplicar competencias claves al nuevo mercado mundial, creando así un mayor desempeño y nuevas oportunidades de ganancia a través de sinergias y eficiencias en áreas tales como ingeniería, ventas, adquisiciones, producción y distribución. Esto significa que la implementación de acciones ahora tienda a lo multidisciplinario y se sustente con personal facultado para tomar decisiones a nivel local dentro de una estructura organizacional horizontal o de red. Pero la globalización no es nada nuevo. El comercio y la inversión internacional se remonta a los griegos y romanos. Las naciones globalizaron su seguridad nacional antes de que Richard Law la convirtiera en un arte. Hoy en día, los temas de alcance mundial son cada vez más en número y en importancia, ya sea tratándose de cosas como el erradicar las minas de guerra, el salvar los bosques tropicales o el ayudar a las regiones en desarrollo a establecer sus democracias. Y todas estas causas nobles son interdependientes y fomentan la cooperación global. Dicho todo esto, debemos hacer notar que la globalización no es un movimiento hacia la creación de un gobierno global. Los países de hoy no piensan entregar sus soberanías a nadie. El rechazo reciente de Irlanda hacia la política monetaria única de la Unión Europea es un ejemplo clásico del proteccionismo aún vigente ahora. Las naciones continuarán interponiendo a sus comunidades y sus intereses primero, ya sea para proteger sus valores culturales, fronteras u orgullo nacional. Y esto es algo muy bueno, ya que los estados soberanos son indispensables para fomentar la seguridad y para resolver problemas tales como el cuidado de la salud, el control de la violencia y otros servicios sociales. No obstante, estamos viviendo dentro de un mundo en el cual se da simultáneamente la integración y la fragmentación, borrándose gradualmente las líneas tradicionales entre lo que se considera ser doméstico o nacional y lo extranjero. En muchas partes del mundo existe creciente desconfianza de los gobiernos y de las instituciones. Otro efecto negativo de la tecnología digital, la velocidad en el trabajo y la reducción de barreras comerciales, ha sido la creciente brecha entre los que tienen y los que no tienen. Esta brecha ha creado un campo fértil para el crecimiento de los cimientos de antiglobalización y de terrorismo. Pero en lugar de hacernos proteccionistas o proponentes de integración genérica, debemos reconocer que nuestro mundo se ha hecho interdependiente. Esto significa que para nuestra propia seguridad, tanto económica como personal, debemos asegurar que todos los países del mundo puedan participar en los frutos de la nueva economía. Esto significará el ayudar a los países más pobres, fomentando la libre empresa por todos los rincones de la tierra. El economista Hernando de Soto, director del Instituto para la Libertad y Democracia, ILD, una entidad de análisis sin fines de lucro ubicada en Perú, considera tener la respuesta. Él piensa que la solución a la mayoría de los problemas económicos que enfrentan los países en desarrollo ahora están en la revisión de las leyes de propiedad privada. De Soto es autor de la obra El misterio del capital, ¿por qué el capital triunfa en el occidente y fracasa en otras partes? Durante 20 años ha trabajado primero en Perú y alrededor del mundo en la implementación de estrategias de libre mercado a países del tercer mundo.
En 1999, la revista Time lo nombró como uno de los 5 innovadores líderes de América Latina del siglo XX. La idea central del trabajo de Soto establece que los países más pobres que intentan establecer economía de mercado con sistemas democráticos no tienen los sistemas legales de propiedad que faciliten a la mayoría de los ciudadanos utilizar sus activos personales para obtener financiamiento, ya que sus derechos de posesión muchas veces no están documentados adecuadamente. En esos países, los activos fijos no se pueden convertir fácilmente en capital. No se pueden comprar o vender fuera de los círculos locales cerrados en que las personas se conocen y se confían. No se pueden utilizar como colaterales para un préstamo, ni tampoco se pueden utilizar como una participación en una inversión. En los países occidentales, los activos fijos están vivos, económicamente hablando, y pueden ser utilizados en cualquier momento para iniciar un negocio o comprar una casa. En los países más pobres, estos mismos activos son como capital muerto. De Soto ha trabajado con el gobierno federal en México y también en las Filipinas. En ambos países tan interesantes, se ha estimado que aproximadamente entre el 70 y 80% de la población productiva opera fuera del sistema legal. En Egipto, en donde también ha trabajado, el 90% de la población mantiene sus activos personales fuera del sistema jurídico. El valor total del capital muerto solo en el sector de bienes y raíces de ese país asciende a 55 veces el valor de la inversión extranjera. Y tomemos en cuenta que el ingreso per cápita de Egipto de $1,413 anuales es el cuarto más bajo entre los 12 países del Medio Oriente. De acuerdo a los cálculos de De Soto, la población sobre las naciones más pobres de ahora cuentan en realidad con $9.3 billones en bienes de raíces, equivalentes al doble del circulante monetario en Estados Unidos a principios del año 2001. Pero ese valor en tierra no se puede utilizar fácilmente para crear capital. ¿Qué es lo que hará cambiar todo esto? Quizás se requieren 2 factores: crisis y liderazgo. Puesto que generalmente el incentivo de cambio estructural tiende a tener implicaciones políticas locales, De Soto advierte que es urgente que los gobiernos de esos países actúen en la modernización de su reglamentación para evitar continuar con la pobreza extrema. Esto es algo en que todos debemos reflexionar. El cuarto y más significativo elemento esencial de la nueva economía es la satisfacción del cliente o consumidor. Ya sabemos que los consumidores ahora tienen mejor información sobre productos, servicios y proveedores en general. Un artículo reciente en la publicación Harvard Business Review reportó que las empresas en Estados Unidos pierden en promedio la mitad de sus clientes cada 5 años. Además de la pérdida en ventas que esto representa, el reemplazar a estos clientes les cuesta a las empresas entre 4 y 6 veces más que el retener a un cliente existente. Según Frederick Richel y Earl Sasser Jr., una reducción en la pérdida de clientes de solo entre 10 y 15% puede inclusive doblar las utilidades. El conocer a sus clientes y satisfacer sus requerimientos son aspectos claves de rentabilidad. Recientemente, la Escuela de Hotelería de la Universidad de Cornell en Estados Unidos seleccionó al señor Alec Kasicki, gerente general del Hotel Península Beverly Hills en California, como el mejor en su industria. Ganó esta distinción por una innovación que él dice no haberle costado nada: una política de 24 horas del día para el registro de clientes a los cuartos del hotel. Ya que muchas personas que viajan a Los Ángeles de Asia, Australia, Nueva Zelanda, tienen que volar toda la noche, generalmente llegan de 9 a 10 de la mañana, lo cual no es la hora usual de registrarse en el hotel. En el Hotel Península siempre se tiene el cuarto disponible para el cliente, independientemente de su hora de llegada.
Para poder lograr esto, el hotel contrata algunas recamareras para trabajar muy temprano por la mañana, lo cual no les es problema a ellas, ya que terminan su jornada también temprano. Las aspiradoras que utilizaban antes se oían como un avión 747, por lo que las sustituyeron por otras más portátiles para realizar tareas a las 6 de la mañana. El nuevo sistema no costó nada en términos de nuevo personal o equipo de cómputo, y los huéspedes ya no tienen que esperar el llegar, no obstante que la ocupación se ha doblado. Dice Kasich, lo más curioso de todo esto es que fue muy sencillo hacerlo. Él agregó, el buen servicio tiene que ser un servicio memorable. Usted tiene 5 sentidos. El buen sentido es el sexto. No lo puede describir, pero usted lo reconoce cuando hace uso de él. El buen servicio es también una cultura. No la puede enseñar. Lo más que usted puede hacer es ofrecer un campo fértil para que el buen servicio nazca. Para ayudar a mejorar su servicio al cliente, muchas organizaciones realizan evaluaciones para mantener su prioridad conforme al mercado que sirven. Aunque cualquier estudio de satisfacción al cliente representa solo una fotografía estática en tiempo, es importante de cualquier forma, ya que la satisfacción al cliente es como una meta que se está moviendo. El desempeño de una organización cambia, las expectativas del cliente cambian también, y las preferencias evolucionan con el tiempo. El atractivo de este año puede ser reemplazado por otro el siguiente año a medida que cambie el desempeño y los requerimientos. Es fácil imaginar cómo una empresa pudiera, a través de una investigación de satisfacción al cliente, determinar que no tiene necesidad de mejorar el proceso de entrega de su producto, y en menos de un año descubrir que sus clientes se han ido con un competidor que ha establecido un nuevo estándar de eficiencia. Por esta razón, los estudios de satisfacción deben repetirse cada año. Además, los estudios que solo se enfocan hacia el principio del mejoramiento de desempeño no siempre indican hasta dónde debe llegar una organización en su esfuerzo por satisfacer a sus clientes. La información obtenida en un estudio de satisfacción pudiera indicarnos hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos de mejoramiento, pero esto pudiera no ser suficiente. Siempre es necesario tratar de ser el mejor, comparándonos con los demás, es decir, haciendo benchmarking. Benchmarking se puede llevar a la práctica en cualquiera de 3 formas. La primera es comparándonos contra nuestros competidores directos. La segunda es analizándonos contra otras organizaciones no competidoras, pero que sirven también a nuestra clientela. Y la tercera es estudiar a las organizaciones líderes que pudieran o no estar atendiendo a nuestra misma base de clientes. Durante un estudio de satisfacción es fácil hacer benchmarking contra la competencia si los clientes utilizan 2 o más proveedores de un mismo producto o servicio. Si no lo hacen, es fácil diseñar un estudio paralelo de los clientes que atienden nuestros competidores. Idealmente, los entrevistados del estudio deberán tener experiencia directa como clientes de usted y de su competidor. Pero recordemos que benchmarking no se debe limitar a los competidores directos. Cualquier proveedor que atiende a la misma base de clientes que usted tiene es un candidato potencial de estudio. Algunas veces los proveedores no competidores suyos nos dan mejor información que nuestros competidores directos. Por ejemplo, usted pudiera dar el mejor soporte técnico en su industria, pero ser percibido como alguien con bajo desempeño si todos los de su sector tienen bajo desempeño. Recuerde que sus clientes conocen lo que experimentan con otros proveedores y no solo de su sector, y algunos de esos pudieran ser mejor que usted. Es posible hacer un ejercicio para determinar cómo su empresa se compara con las empresas líderes de Estados Unidos, construyendo un índice de satisfacción comparable al American Customer Satisfaction Index, ACSI, el cual fue desarrollado por la Universidad de Michigan. Puesto que la metodología utiliza es del dominio público, es posible diseñar un estudio de satisfacción al cliente de manera tal que el desempeño de su organización se pueda comparar con el de grandes empresas líderes como Nordstrom's, Federal Express, Southwest Airlines, Walmart, el Servicio Postal de Estados Unidos y muchas otras. Creo que haremos una pausa en el tema aquí.
Empecemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida a la mayor cantidad de llamadas, por lo tanto les pedimos que hagan solo una pregunta por llamada y que sea lo más breve. Pueden llamar al estudio directamente al número de teléfono o al número de fax que aparecen en la pantalla en este momento y les recordamos hacer la llamada a una distancia del monitor para evitar las interferencias de sonido. Y por favor no cuelgue cuando está usted en la línea. Primeramente, la pregunta es, ¿qué quiere decir esto de mejora continua? Bueno, la mejora continua quiere decir exactamente eso, lo que se escucha, que continuamente se trata de mejorar el desempeño, mejorando los procesos que componen su operación comercial. Es decir, si ustedes tienen una norma de un benchmark, una medida de 5, continúan mejorándola cada vez más hasta quizás llegar hasta 6, porque ciertamente el 6 es un número mejor. Esta pregunta nos llega de México, del Centro Universitario de Tijuana.